Buenos días, buenas tardes. Vamos a hacer un artículo sobre la guerra del Ifni y Sáhara. Ifni y Sáhara. En el 57-58, en la noche del 23 de noviembre del 57, empezaba en Ifni la última guerra librada por España, ¿no? Guerra corta pero intensa, librada en el Ifni y el Sáhara español, en condiciones muy difíciles, país pobre y un ejército mal equipado, ¿no? Luego en el Sáhara un poco mejor equipado, medios mecánicos y aviones. En los años 20, después de los tratados y tal, España posee Ceuta, Melilla, Alhucemas, Vélez, Chafarinas, Ifni, aún sin ocupar, y el protectorado español de Marruecos, la zona del Sáhara, las islas Fernando Po y Annobón y la Guinea continental con sus islotes adyacentes. El 6 de abril del 34, el coronel Fernando Capaz hace la toma efectiva de Sidi Ifni para la República Española con éxito, ¿no? Ya el 9 de junio del 34 ha creado un batallón de tiradores de Ifni con personal europeo, español y también local, con 3 tabores con 3 mías cada uno, más una mía de zapadores también, y con esto ya se consolidó una cuña de unos 25 kilómetros de profundidad, con 84 kilómetros lineales de abrupta costa atlántica, ¿no? Unos 1500 kilómetros cuadrados. Ifni es un terreno semidesértico con buena pesca, lo que lo hacía interesante para los intereses económicos de las Islas Canarias desde hace tiempo. El Sáhara Occidental o español se extiende desde el Ouad Dra y la Saguía, el Hamra, hacia el sur. Es una zona más árida sin apenas agua, ¿no? Pues aproximadamente es como en espacio es la mitad de España, lo que es el Sáhara español, el Sáhara occidental. Mientras que lo de Sidi Ifni es, lo de Ifni, pues eso, 84 kilómetros lineales de costa, enfrente de las Canarias, un poco más para arriba, porque y también enfrente de las Canarias, pero un poco más para abajo, empieza lo que es el Sáhara español, ¿no? Y después de la guerra civil se realizaron importantes obras de vivienda, sanidad, educación, comunicaciones. Allí en Ifni se realizaron puestos militares a lo largo de la frontera del territorio y unas cuantas pistas también de aterrizaje y caminos. En agosto del 53, los franceses destituyeron al sultán de Marruecos, Mohamed V, y lo desterraron a Madagascar. Hubo violencia, centenares de atentados. Hasta el junio del 55, 784 atentados con 41 franceses y 254 marroquíes pro-franceses muertos. Otros asesinatos en los campos, también se produce represión de las fuerzas coloniales. En el 54 se decidió la vuelta de Mohamed V, ¿no? Y en la zona española, lo que es Ifni y Sáhara, se fortalece la autoridad de los cargos indígenas leales a España, ¿no? El 2 de marzo del 56, Marruecos volvía a ser una nación independiente. Agosto del 57, el gobernador marroquí reclama la zona de Tarfaya y de Ifni, que Tarfaya es la parte más norte del Sáhara español, unos 40.000 kilómetros cuadrados o así. Una décima parte de lo que es el Sáhara español, más o menos, una octava o novena parte. Y también lo reclamaba el terreno de Ifni, ¿no? Y entonces tenemos el Jeish Tahrir, o Ejército de Liberación marroquí, nacido en el 55, de las bandas que habían actuado contra los franceses desde el 53. En 1950, en el Sáhara, que tiene una extensión como la mitad de España, pues había 12.280 saharauis, solo 12.280 saharauis y 1.340 españoles.
En Ifni habían 2.267 españoles y 38.000 nativos. A principios del 56, un escuadrón de Heinkel HE-111 es enviado a Al-Ain, esto está en el Sáhara español, la zona norte del Sáhara, y también a Sidi Ifni, 19 aviones de transporte Junkers Ju-52 y 2 bimotores anfibios. En noviembre del 57 se establece un sistema defensivo en El Aaiún, Villa Benz, Villa Cisneros, Argup y Güera, esto en el Sáhara, dándose por perdidos Esmara, Tantán, Auser, que están más en el interior del Sáhara, por los escasos efectivos. El 11 de agosto del 57, ataque a personal que reparaba el tendido telefónico, con un insurgente muerto. Se decide castigar con bombardeo, pero el Heinkel HE-111 se estrelló, falleciendo Álvarez Chas y su tripulación. El 16 de agosto hay un combate en Tinguisit con 4 insurgentes muertos. Octubre del 57, en El Aaiún, un perímetro de 4 kilómetros con alambradas, campos de minas, con el fuerte defendido por una compañía expedicionaria del regimiento Tenerife 39. El sector norte, como decimos, en octubre del 57, en El Aaiún se establece un perímetro de 4 kilómetros con alambradas, campos de minas, con el fuerte defendido por una compañía expedicionaria del regimiento Tenerife 39, luego el sector norte con otra compañía expedicionaria del regimiento Las Palmas 50 y policía, y el resto del regimiento de Las Palmas cerrando la ciudad, ¿no? Una sección de morteros, 2 secciones de ametralladoras, una sección de tiradores de Ifni y 2 compañías de infantería. Y en diciembre más legionarios y una sección de milicianos locales, ¿no? Quedando una parte de la segunda bandera de la Legión de Reserva para contraataques. Esto es lo que se hizo en el Aaiún. En el Sáhara, mediante reconocimientos aéreos, se había detectado 13 bandas móviles de insurgentes, y los medios allí en total eran 400 hombres del tercio Tabor, del tercer Tabor de tiradores de Ifni, 700 de la 13ª bandera de la Legión y 660 de la 4ª bandera, y algunas unidades de policías, ¿no? Pues son 1700, 1800 hombres, habían todos los medios que habían allí en el Sáhara. El 27 de octubre, 9 Heinkel lanzaron 156 bombas contra un grupo armado de Tafudart. El 29, aviones españoles detectaron la entrada de 400 hombres a Sidi Ahmed Larosi y Chebeika. Y a las 04 horas de la mañana del 23 de noviembre del 57, las comunicaciones telefónicas de los puestos del territorio de Ifni con la capital fueron cortadas. El primer objetivo del enemigo, el depósito de armas, ¿no?, fueron rechazados por una sección de paracaidistas de la segunda bandera, con Antonio Calvo, un violento tiroteo con 2 muertos españoles. A las 7 atacan el sector norte, siendo rechazados sin bajas propias y 5 muertos y 11 heridos enemigos. Otros puestos de Ifni, en Hameiduch, el sargento Osorio, con un pequeño pelotón de tiradores, rechazó el asalto de una fuerza 10 veces mayor, y el 28, sin comida, se rindieron.
el sargento fue asesinado. Eso fue en Hameiduch. Esto, lo que está pasando es que pues han entrado las fuerzas de marroquíes, del Ejército de Liberación Marroquí. Estamos hablando de Sidi Ifni y algunos puntos que están en el interior de esta cuña pues han sido rebasados, están siendo asediados y sitiados, ¿no? Ahora es Hameiduch, lo que acabamos de decir. Y en Tamucha pues hay una sección de tiradores al mando de Gonzalo Fernández. Eran dos posiciones, como estaban allí casi siempre, una posición para los tiradores de Ifni o los españoles y otra posición distinta para los policías, dos reductos, ¿no? Y en el 25 se escuchó un gran fuego de armas automáticas, hubo asalto, se perdieron y el teniente y el sargento al menos muertos, y también se supone que 3 muertos, 3 heridos y 16 desaparecidos. Lo que pasa es que, como decimos, pues hay policías y hay tiradores y ahí hay pues personal nativo en la policía todos y en los tiradores también. Entonces los desaparecidos pues no sabemos, a lo mejor pueden ser personal nativo que se haya escaqueado, ¿no? O si son muertos los desaparecidos, ¿no? Pero bueno, sí habrán muertos como siempre hay, porque eso de los desaparecidos en la guerra siempre aparecen, ¿no? Desaparecidos tal. Luego, Zoco de Larva, el Mesti, 28 soldados españoles y 4 indígenas y un pequeño grupo de policías aguantaron violentos ataques sin sufrir bajas, aguantaron día tras día hasta su liberación el 1 de diciembre. Tiuxa, con 2 destacamentos distintos también, uno de policía y también una sección de policía y otro de tiradores, una compañía de tiradores, y con sus ciertos puestos avanzados en Tiuxa, desde el 23, como desde que estalló la guerra declarada, intensos ataques, pero en la madrugada del 26 un pelotón al mando de Antonio Alaniz, apoyado por el fuego de 2 fusiles ametralladores FAO Oviedo y 2 subfusiles y disparos de cobertura de pelotón mixto, ¿no? Y entonces este pelotón al mando de Antonio Alaniz asaltará una loma desde la que hostigaban, la ganó y luego rechazó un violento ataque con granadas del enemigo. Eso en Tiuxa. El 29 el enemigo con morteros de 81 milímetros. La aviación española ataca las posiciones enemigas y mete munición y comida con paracaídas. Aguantaron hasta el 7 de diciembre que llegan las tropas españolas. Bajas, un muerto y 2 heridos en policía y 7 heridos entre tiradores. Muy bien. Vemos aquí pues solo un muerto, 2 heridos en policías y 7 heridos entre tiradores. Y desde el 23 intensos ataques. En la madrugada del 26 un contraataque por una loma, vuelven a intentar atacar la loma y son rechazados, ya vemos aquí dos o tres rechazados. La aviación española tal, y aguantaron hasta el 7 de diciembre. Pues había como unos 12 puestos entre los de la costa y el interior en Sidi Ifni, unos 12 puestos defensivos, ¿no? Incluida la capital. Y Telata, también atacada desde el 23, se rechazaron los ataques con un sargento y 2 policías indígenas muertos. Combates intensos aquí en Telata el 24 y el 25. El 28 atraviesan las alambradas apoyados por sus morteros. Los marroquíes asaltan el puesto principal pero son rechazados. Los defensores consumieron la única caja de granadas a mano que tenían en este rechazo.
Y entonces ya, pero ya la situación de Delata, observada desde el puesto de mando, el 23 ya, el 23 de noviembre, desde Sidi, Ibni se manda a la sección paracaidista con el teniente Ortiz de Zárate, que dijo: entraré en Telata o en el cielo. Una sección con 37 hombres, con un único mortero de 50 milímetros y 6 ametralladoras. Salen desde las afueras de la capital en la mañana, a las 10 de la mañana del 24. Combaten con enemigos, les hacen 2 muertos y un herido. El 26, fuerte combate contra 200 guerrilleros con armas automáticas. Los paracaidistas toman una cresta al enemigo, con 2 muertos propios. Piden por radio a Sidi Ifni apoyo de aviación. El mortero dejó de funcionar al cuarto disparo. Caen otro paracaidista y el propio teniente Ortiz de Zárate. Un Heinkel les lanza 8 paquetes con provisiones y un garrafón, pero solo pudieron recuperar 2 de los paquetes. Algunos paracas tuvieron que comer hojas de chumbera. El 29 y el 1 se rechazan fuertes ataques. El 1 también los españoles atacan un aduar y llenan un garrafón y muchas cantimploras. El 2 de diciembre la 21 compañía de tiradores de Ifni contactó con la sección sitiada. Entonces vemos aquí pues un combate de esta columna. Esta sección de con 37 que va a ayudar a los de Telata tiene un combate, otro segundo combate fuerte con 200 guerrilleros. Toman una cresta al enemigo, 3 combates ya. Ahí siguen tirando. Otro combate más el 29. Y otro más, 5 combates o asaltos rechazados ya. Y se ataca el aduar para llenar las cantimploras, 6 combates. O sea, muy, muy fuerte, ¿no? Muy intenso. Luego, Tilibuyin, que es el más alejado de Sidi Ifni, sur-oeste, cerca del puesto de mando del ejército enemigo. Y allí hay una sección de tiradores, una oficina de policías y los primeros ataques el 23, rechazados todos sin bajas mortales, ¿no? Y aquí, para apoyar a Tilibuyin, se decidió hacer el primer salto de combate de la historia del paracaidismo español, el aerodesembarco de Tilibuyin. Noche del 28 se preparan. Será salto lo más bajo posible para minimizar la exposición, con una compañía de la segunda bandera, Paraca, con Juan Sánchez Duque. Eran 2 secciones lo que quedaban de la compañía. Se agregó una escuadra de con morteros de 81 milímetros, 54 mosquetones Mauser, 6 subfusiles, 5 ametralladoras y 10 pistolas. Entonces 5 Heinkel HE-111 bombardean y ametrallan las posiciones enemigas y especialmente donde sus morteros, ¿no? Eso en la zona de Tilibuyin, ¿no? El 29 de noviembre ya 5 Junkers Ju-52 con la gente lanzados en 2 escalones, uno con 5 patrullas sobre las 10 de la mañana y algo, y otros luego más tarde con municiones y 2 morteros y los lanzagranadas, ¿no? Por culpa del viento, una de las patrullas cayó muy al norte de la zona prevista, lo que despistó al enemigo, piensan, y el enemigo pensó que el objetivo era la zona del Inland y se desplazó fuerzas al este, ¿no? Dejando sin protección la zona en la que descendió el grupo principal, ¿no? De la fuerza española. Y este desembarco ha sido lo que es la Operación Pañuelo, ¿no? Los paracas toman posiciones al norte y al sur del fuerte de Tilibuyin. A las 15 horas lanzan las municiones y los morteros. Y a las 05 horas de la madrugada de la noche del 29 al 30
La noche del 29 al 30 las bandas atacan con ferocidad. No pudieron atravesar las alambradas, dejando varios muertos en el campo. Los días siguientes más ataques sin mucha convicción. Y el día 5 se retiraron con ordenado repliegue a Sidi Ifni por Telata de Usbuya. Por Telata se replicaron. Los de Tili Yuin. Luego también tenemos Tenin Amellu. Esto estamos viendo, pues se retiran, ¿no? Porque habían sido sitiados y se hace una operación y se retiran. Y los traen de vuelta. Bien. Con la sección sitiada, bueno, sí, hemos visto. Ahora hablaré un poco más de Telata. Que Telata, desde el 23 atacada, tal. Se rechazaron los ataques. Combates intensos el 24 y el 25 también. El 28 atraviesan las alambradas, pero son rechazados, consumiendo la única caja de granadas a mano que tenían, ¿no? Y es esto ya en el 28, en Telata. Y va para allá el teniente Ortiz con una sección a tratar de ayudar, pero esta también se queda bloqueada, ¿no? Y a esta sección la tiene que ayudar al final la 21 compañía el 2 de diciembre, ¿no? Luego también Tenin Amellu, ¿no? Con una oficina de policía importante y una sección de tiradores. Llegó el 22. El día anterior justo, ¿no? Una sección de tiradores llegó el 22, el día anterior justo el 23 cuando viene el ataque, ¿no? Los ataques comienzan como el resto de posiciones en la noche del 22 al 23 con armas automáticas y fusiles. Aquí, como un ejemplo de defensa, ¿no? Se cubrieron con cemento y ladrillos todas las ventanas y los vanos, con mirillas para los tiradores. Se bloquearon los pasos, se hicieron trampas por si el enemigo atravesaba las defensas exteriores, se cavó un túnel hasta el pozo de agua, y solo hubo un tirador muerto, ¿no? Eso en Tenin Amellu. Bien. Hemos visto la evacuación de Tiliyuyin, la evacuación de la sección de Ortiz, que iba en apoyo de Telata. Y el siguiente paso para solucionar pues esta oleada que ha venido de la guerra de ataque de los marroquíes, ¿no? El siguiente paso era, para socorrer los puestos que están en el interior asediados, era abrir la carretera, era la operación Netol, la carretera Telata Anamer Sidi Ifni, ¿no? Para hacer ahí la retirada, por ejemplo, que hemos visto de cualquiera que lo necesite. La cuestión, con una columna motorizada, con un tabor de tiradores, la sexta bandera de la Legión, la primera bandera de paracaidista, y dos compañías del batallón Soria 9 y una sección de ingenieros. Se toman las alturas en la desembocadura del Uat Coraima, con un muerto y dos heridos propios. Se toma Biukta tras duros combates con granadas de mano y armas automáticas, un muerto propio. Se limpian ciertas alturas donde se combate al arma blanca con varias decenas de muertos enemigos, varias decenas de muertos enemigos. Se ocupa un aduar y se libera el zoco de Arba del Mesti en las últimas horas del 1 de diciembre sin bajas propias. El enemigo se concentra en las alturas del Bu Gazdir
para bloquear líneas. Esto en respuesta a esta acción, ahí cerquita, ¿no? Pero con un ataque aéreo la resistencia cedió fácilmente y fue ocupado. Se libera con esta columna a la sección de Ortiz de Zárate y el 2 de diciembre contacto con los sitiados de Telata. El 5 se repliegan desde Telata con los llegados de Tiluyuín, ¿no? Con un convoy que llegó el 4 para recoger a la gente. En Telata, en la posición, tuvieron en el sitio, como hemos dicho, 2 muertos de tiradores y un suboficial muerto, un policía muerto y 8 heridos. Bueno, hablar un poquito del fusil ametrallador FAO Oviedo, desarrollado a partir de la ametralladora ligera checa ZB-26/30 y por la fábrica de armas de Oviedo. Fabricó el famoso FAO, arma automática excelente y muy fiable, ¿no? Luego vamos a una operación para liberar Tiuxa a través de 2 cotas que otean, 2 cotas, la 646, que también tuvimos un incidente anterior que hemos mencionado, uno de estos que hemos mencionado, alguna de estas cotas que hemos mencionado, y la 405. Estas 2 cotas otean la llanura para luego liberar Tiuxa y Tenín. Tenín a Mello, el que hemos dicho, donde se hicieron un túnel hasta el pozo de agua. Bien. Y bueno, los legionarios de la Sexta Bandera habían marchado y combatido sin tregua desde el día 1 y el 6 se les manda a esta operación para liberar Tiuxa, ¿no? Allí hay combate por la pista de Tiuxa, un brutal cuerpo a cuerpo y el enemigo se retira con 2 muertos y un desaparecido propio y 3 heridos propios. Y entonces, bueno, esto que ha hecho ya esta Sexta Bandera por la pista de Tiuxa es parte del operativo, que el operativo todo lleva la Segunda Bandera, la Sexta Bandera, es la operación Gento, la de Tiuxa, y un tabor de tiradores. La cota 646 es donde hemos dicho el brutal combate cuerpo a cuerpo. No, es a lo que me referíamos de antes, perdón. Que lo digo ahora, no habíamos mencionado la cota 646 hasta ahora en este operativo de Gento. Bueno, como decimos, la Segunda Bandera, la Sexta Bandera, un tabor de tiradores, una compañía de fusiles, una sección de morteros, y entonces una columna va hacia Tiuxa, que es esta que hemos dicho, de la cota 646, y la otra hacia los altos de Alat, Ida, Usugun, ¿no? Salen al amanecer del 5, aquí sufren un fuego emboscado y hasta el día siguiente, 6, no se controla esta zona. Hay unas cuantas bajas, unas ciertas bajas. También hay 3 heridos propios por bombardeo propio de la propia aviación. El 7 ya se libera la guarnición de Tiuxa y se repliegan. El enemigo ataca, duros combates con varias bajas propias en este repliegue de Tiuxa, y perdón, a mediodía del 7 también se libera Tenín.
Se libera Tenín con 60 hombres de la octava compañía. Tenín de Amellu, como hemos dicho, sitiada desde el 23. Y al día siguiente, del día 7, a las 10:30, se repliegan desde Tenín a Amellu, ¿no? Con estos 60 y los que habían en Tenín a Amellu. Los enemigos ya se han apostado en algunas zonas para tirar durante el repliegue, enfocando esa posición. Pero desde el collado de Alt id Usugun, ¿no?, los de la primera bandera sitúan sus morteros y ametralladoras en cresta y atacan a los enemigos. Aún así, en este repliegue, la octava, los 60 hombres de la octava compañía que llegaron a liberar Tenín, en el repliegue, tuvieron 4 muertos, 6 desaparecidos y 4 heridos. Y se llega a Sidi Ifni. O sea, 4 muertos, 6 desaparecidos y 4 heridos. Y pues en España, España contaba con 150 modernísimos reactores F-86 Sabre, con los que no se podía contar por culpa del contenido de los acuerdos de los USA, ¿no? En diciembre viene de visita a las tropas Carmen Sevilla, también viene el humorista Gila y otros. El 24 de diciembre del 57 se publica en el diario Información que una banda de enemigos fue sorprendida por nuestras tropas y puesta en fuga con 20 muertos del enemigo. En Ifni, unos pocos miles defendían un pequeño perímetro alrededor de Sidi Ifni. En el Sáhara se había abandonado el interior y solo estaban en sitios en la costa. El 9 de diciembre se prevé un gran asalto contra Sidi Ifni. Para el 11 se prevé este asalto. Se sospecha la propia intervención también de las fuerzas armadas marroquíes, ¿no?, que eran distintas al Ejército de Liberación. Ese día se ordena al grupo naval de la Armada ir hacia Agadir con 2 cruceros, el Canaria y el Méndez Núñez, 4 destructores y con alcances de los cañones de más de 20 kilómetros, ¿no? Los marroquíes, preveyendo un desembarco español en Agadir, desplegaron un batallón de las FARC, de las Fuerzas Armadas marroquíes, en la playa y mandaron 2 batallones más a Agadir y una compañía, un grupo de artillería, y suspendieron el ataque contra Ifni. Y también España suspendió el ataque contra Tantán. Eso es en diciembre del 57. Tras los combates de enero y febrero, el frente se estabilizó. Bueno, ahora hablaremos de ellos. España mantendrá durante 10 años más un pequeño enclave en torno a la capital, Sidi Ifni. Los puntos de resistencia en el entorno de Sidi Ifni eran Monte Gurrán, de 355 metros, bloqueado la vía norte. Bien, bloqueando la vía norte, el Monte Gurrán. Luego la zona este también se cerraba desde la zona del Bul Alam y también se cerraba por el sur, ¿no? Convenía ocupar la zona de Alat Ida y Sugun y Erkunt, y por otro lado la cota 360 de Buyarifen, considerada importante por ser la vía de penetración más peligrosa. Entonces esta cota 360 de Buyarifen se atacó con un tabor y una compañía, con apoyo artillero de los barcos y de los Heinkel. Hubo dura resistencia con 2 muertos, un desaparecido y un herido en tiradores. El 20 de diciembre se ocupa la cota. Pero seguía aislada esta cota de Buyarifen, ¿no? Faltaba ocupar las alturas de Erkunt para cerrar el dispositivo en torno de Sidi Ifni. En enero querían ampliarlo ocupando 2 puestos, que era la operación Diana, adelantados. Se diseñan 2 agrupaciones móviles
por el norte y por el sur, y un asalto aerotransportado con una sección de la segunda bandera paracaidista a la cota 348 de Alat Ida Usugun. Entonces, eso es el salto. Y entonces por el norte, la primera bandera paracaidista, un tabor de regulares, una compañía con morteros de 120 milímetros, y van a por la cota en la línea Izmeas Sharafa. Y luego por el sur, la otra agrupación con la segunda bandera paracaidista, la sexta bandera de la Legión, el batallón expedicionario Soria 9, una compañía de ametralladoras, y van a por Alat Ida Usugun, ¿no? Y de ahí es donde cerca caería la sección aerotransportada. Bien. Los enlaces de radio con la aviación funcionaron y los Heinkel pudieron lanzar 15 bombas que fueron muy eficaces, ¿no? Estamos hablando de Alat, Ida y Sugun, en este operativo alrededor de Sidi Ifni. A las 08:15 del 30 de enero, la agrupación norte baja de los vehículos y se divide en dos. O será el 30 de diciembre seguramente, no el 30 de enero. Aquí hemos puesto el 30 de enero, pero puede ser el 30 de diciembre. Sería más lógico. Entonces la agrupación norte baja de los vehículos y se divide en dos. Una por la cota 249 y otra por la cota 243. Esta se rebasó pronto la 243 con apoyo de morteros y armas automáticas, sufriendo 2 heridos. Y a las 10:45 la cota estaba ocupada. En la 249 la resistencia fue dura a pesar de ataques aéreos, se tuvieron 4 muertos y 10 heridos en 4 horas de combate, hasta ocuparla a las 14 horas y a las 16 horas se completaba con Sharafa e Id Meais. Por el sur, el 31, los Heinkel atacaron con intensidad el zoco de Arba Mesti, donde estaban agrupando importantes tropas del Ejército de Liberación que iban a ir en apoyo de los defensores de Alat, Ida y Sigun, ¿no? Ahí también se atacó por aire y no se pudo hacer finalmente el asalto aerotransportado por tener vientos Sirocco de 35 nudos, ¿no? Y ese día 31 a las 17:15 se ocupó Alat, Ida y Sugun y sus 3 colinas, y en solo 15 minutos cayó el poblado y se controlaba la pista con 3 muertos paracaidistas y un muerto en los infantes del Soria. Con esta operación Diana se ampliaba el perímetro 6 kilómetros más todavía adentro. Bueno, hemos visto, se ha ampliado el perímetro de Sidi Ifni 6 kilómetros más, pero recordemos un poquito esta pequeña hazaña de la sección del teniente Zárate, ¿no? Que teniente Ortiz de Zárate que dijo entraré en Terata o en el cielo, y entró en el cielo, pero una sección con 37 hombres, 6 ametralladoras, ya salen en el 24, combate con enemigos, les hacen 2 muertos y un herido. El 26 un fuerte combate nada menos que contra 200 guerrilleros, 37 contra 200 con armas automáticas. Los paracaidistas toman una cresta al enemigo con 2 muertos propios, piden por radio a Sidi Ifni apoyo de aviación, el mortero deja de funcionar al cuarto disparo, caen otro paracaidista y el propio teniente Ortiz de Zárate, ya son 4 muertos.
pero llevamos dos o tres combates fuertes. El 29 y el otro y el uno se rechazan fuertes ataques también. Ya llevamos 4 mínimo. Y el uno también se ataca una duar y se llenan una garrofa y muchas cantimploras, 5 o 6. Y les toca comer chumberas, hojas de chumbera, que saben cómo son, con algunos pinchos por ahí y tal. Tiene esa carne, que es como un huevo, la, las chumberas, higos chumbos. Y solo con 4 muertos al final de todos estos combates y asaltos rechazados. Y tomando una cresta, tomando una duar también. Bien, seguimos. Entonces ya volvemos a 3 de marzo de... 3 de febrero ya del 58. Los marroquíes lanzan un ataque para recuperar las alturas perdidas en esta operación que estábamos narrando, Operación Diana, ¿no? Que se habían tomado la cota 348 de Alat, Ida y Shugun, la 243 y la 249, ¿no? Y con estas ya hacían un cierre fuerte con la de Buyarifen, que también se había tomado, la 360 de Buyarifen. Y van a lanzar un ataque, atacan con mortero la cota 348 y las alturas de Alat, Ida, Usugun, estas que hemos dicho, estas 3 cotas. Está defendida por la 6ª compañía de la 2ª bandera paracaidista, esta cota 348, y una sección de zapadores. Y también Ida Meas, defendida por tiradores y zapadores. Los enemigos con granadas de mano por la noche llegan a las posiciones españolas, combate cuerpo a cuerpo, imposible distinguir a amigos de enemigos. Tras 3/4 de hora de combate, tres o 4 horas de combate, se ordena el abandono de la cota. No, 3/4 de hora debe ser de combate, se ordena el abandono de la cota. Perdón, efectivamente, tras 3/4 de hora de combate, en este combate cuerpo a cuerpo imposible distinguir en la oscuridad, se ordena el abandono de la cota 348 y el repliegue a Alat, Ida y Shugun. Y luego en las cotas 329 y 295 los asaltantes fueron sorprendidos a corta distancia con granadas y armas ligeras, siendo rechazados. Los enemigos atacaron fuertemente a Alat, Ida, Usugun y fueron rechazados tras media hora de fuego. Al día siguiente se reconquista la 348. El día 4 nuevos ataques a It Meais y a It y Fer, rechazados, sufriendo decenas de bajas por algunas propias. Se manda la 2ª bandera a Alat, Ida y Shugun. Constantes asaltos nocturnos hasta que desde que llega esta bandera hasta que el día 15 fueron relevados. En estos asaltos 4 muertos y 23 heridos propios. En el mes de febrero comienzan las operaciones conjuntas hispano-francesas en el Sáhara. El 10 de febrero la operación Siroco, con la primera bandera, el batallón Soria 9, artillería a lomo, 2 secciones del regimiento de Ultonia con morteros de 120 milímetros, dos pelotones de zapadores, y van a las colinas de reconocimiento de Zoco de Arba el Mesti. Misión cumplida, con 6 heridos. Y sobre la cota 348 y entrando en el Zoco del Arba,
la aviación destruye 2 camiones que escapaban de Zoco el Arba, con las bandas armadas. 2 camiones en los que escapaban son destruidos. La coordinación aire-tierra en esta observación por radio funcionó. Se hizo el castigo en la zona esta del Zoco de Arba el Mesti y se replegó. Se replegó el operativo. Ahora se va a hacer otra incursión de castigo, ya con CEDMES, fusiles CEDMES A2, fusiles de asalto modernos, radioteléfonos norteamericanos PR-100 con pilas y 2 tipos de antena. Y sin embargo, a pesar de estas modernidades, la gente, muchos iban todavía con alpargatas, ¿no? El calzado que llevaban eran de alpargatas, de esparto, cáñamo, lo que era, y estaban utilizando CEDMES, que era uno de los fusiles más modernos del mundo, ¿no? Y radioteléfonos con pilas y 2 tipos de antena. Con una grupa van entonces en este Operación Pegaso, que es otra incursión más, incursión de castigo, no para quedarse allí y conquistar nada y sostenerlo durante mucho tiempo. Van con una agrupación de diversas banderas, la sexta bandera, una compañía de fusiles, una sección de ametralladoras, un pelotón con morteros de 81 milímetros, 2 pelotones con cañones sin retroceso, 2 secciones con morteros de 120 milímetros, 2 secciones de zapadores, grupo de artillería a lomo. Es un operativo sobre Tabelkut, ¿no? En la frontera norte del territorio, y por el camino tienen que limpiar Erkun, también con un aerodesembarco en Erkun, y Id Buchini, ¿no? A las 8 de la mañana del 19 de febrero será, rumbo a las colinas al norte de Buyarifen. Hay resistencia. A las 12 cae la cota 453. En Erkun los paracas caen en zona dificultosa, pero toman sin problemas Erkun. El enemigo escapa a la carrera. Llegan las tropas de tierra y se repliegan a la capital, ¿no? Después de haber llegado aquí a Tabelkut o a Erkunt, por lo menos a Erkunt. Este es el final de los combates en Sidi Ifni, y así estaría la cosa hasta el 69, con este perímetro exterior de todas estas colinas aquí de la zona esta de Alat, Ida, Usugun y demás. La operación Pegaso era esta. Luego en el Sáhara, la operación franco-española, lo principal era Esmara, Tafudart y Río de Oro. En el Sáhara el vehículo es una unidad autónoma de combate, el jeep o lo que sea, porque lleva su gasolina extra en bidones, lleva agua, lleva botiquín, comida, repuestos, municiones. Por eso, por ejemplo, estaba el Dodge, que era un camión ligero pequeñito y podía llevar un montón de cosas ahí, ¿no? De que estaba todo pues tapado. Los jeeps. Entonces, para los operativos en el Sáhara llegan refuerzos para los operativos. La cuarta bandera de Ceuta va a Villa Cisneros el 21 de junio. El 9 de noviembre la segunda bandera a Cabo Jubi. Del 7 al 10 de noviembre la sexta bandera a El Aaiún. A mediados de noviembre habían en el conjunto del África Occidental Española, que es Ifni y el Sáhara, ¿no? Habían unos 4.600 españoles, lo que son españoles, y 600 nativos, entre el Sáhara y Sidi Ifni. El 29 al 30 de noviembre, la cuarta bandera desde Kosin a El Bueno, la cuarta bandera va a Aaiún también más. También 2.000 franceses con su aviación del África Occidental. Llegan tanques M24, autoametralladoras, M8, jeeps artillados, transportes blindados, camiones 4K, vehículos Dodge
Y entre noviembre del 57 y primavera del 58, España libró una de las campañas más desconocidas de su historia, la del Sáhara. Hemos visto Sidi Ifni, que pues ya por el 19 de febrero se, se terminan los operativos en Sidi Ifni y se quedan ahí las posiciones. Bueno, pues esta del Sáhara el 20 de diciembre del 57. La banda de Tafudar de los enemigos ataca el perímetro de Al-Ayun con granadas y armas automáticas. El día siguiente atacan de nuevo. Se hace una salida con dos compañías, ametralladoras y morteros, contra un oasis del Mesei. Los enemigos huyen ante la contundencia del asalto. 20 muertos enemigos y un prisionero y solo 2 heridos propios. El 23, otro ataque más serio contra el Ayun. Se les destroza un mortero enemigo alcanzado de lleno con los morteros propios y hay tranquilidad. El 3 de enero, un muerto propio. El 16, una sección combatió en crestas del Aguerguer, donde recibió una emboscada con 4 muertos y un policía muerto propio. El 10 de enero, otra operación con jeeps, camiones, una compañía, otra compañía más y otra compañía más en reserva, por el límite de la Saguía. Y el 13 se quiso entrar por el paso de Etxera, ¿no? Este va a ser el desastre de Etxera. Y hubo un intercambio de armas automáticas y con apoyo se intenta pasan algunos, los enemigos se multiplican, las fuerzas enemigas eran mayores de las previstas y no se les podía ver bien, varias horas de combate, se hace ataque, hay envolvimiento, se estira la línea y el enemigo contrarresta este estiramiento y prácticamente se empeña toda la bandera contra los cientos de enemigos, 400 o 500 que habían ahí en la zona del paso este de Etxera, ¿no? Estamos hablando aquí que fueron con 2 compañías y otra más de reserva, ¿no? Los españoles, 2 o 3 compañías frente a 400 o 500 enemigos. Al final se tienen 43 muertos y 64 heridos, propios, que es el más fuerte de que todos hemos mencionado en el Sáhara, no fue en Sidi Ifni, que fue seguramente pues es una temeridad, una falta de evaluación de los riesgos del asalto. Al parecer se asaltó y al parecer sí que se asaltó porque tenemos que la tercera sección de la primera compañía de la 13ª bandera, con 2 o 3 decenas de los muertos, de los 43 muertos, 30 y pico o 20 y tantos largos de la tercera sección. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que seguramente esta sección es de las que avanzaron, de las que asaltaron o se metieron en cierto punto y luego vinieron los refrescos, eh, mayor número de enemigos, ¿no? Y hay que decir también que es un día muy malo porque es un 13, 13 de enero del 58 y también la bandera que se ha empeñado aquí en el combate, la bandera, en muchos, 3 compañías dicen aquí, 2 y una de reserva que estuvo de espectador de lo que pasaba, es de la 13ª bandera, 13 también, ¿no? 13 y 13, pues se juntan 2 13 y pues tienes eso. Los españoles se repliegan como pueden, tal, y los enemigos también se retiran, no sabemos sus bajas, no se tenía artillería. Dice el general Casas de la Vega o Vega de las Casas que era necesario hacer ese intento. Yo creo que es otra temeridad más de las que se hacen. Todos los ejércitos hacen temeridades, imprudencias, por falta de información, excesos de ambición. Ya se hicieron imprudencias en lo de anual, ¿no?
se han hecho imprudencias aquí. En lo de anuales, pues eso, no se tiene información de las acumulaciones del enemigo, incluso hay traiciones de que engañan, colaboradores de España engañan en la zona donde estaban acumulando tropas, al final son 18.000, ¿no? Y pues los puestos avanzados son rebasados, tal, y ahí esos son pérdidas en combate. Y aquí en Sidibnia pasó lo mismo, ¿no? Ya se va a venir, se ve que viene la ola, ¿no? Pero se refuerza, porque se ve que viene, se refuerzan ciertos puntos, pero insuficientemente en logística y en número. Pero como no se sabía cuándo iba a venir, y se tienen que hacer estas operaciones, ¿no? Es otro tipo de imprudencia, ¿eh? Y ahora la imprudencia que está teniendo ahora es asaltar, ¿no? Que fíjate el Somme, por ejemplo, o los ingleses, los franceses en toda la vida asaltando también, etcétera. Y bueno, Casas de la Vega, el general, dice que era necesario hacerlo. Yo pienso que para disculpar la decisión de los mandos, que hayan, los oficiales que hayan llegado ahí y decidido asaltar. Pues no sé, el Jauregui, que era el de Meseid, que es uno de los que pasaron por el paso y tal. En fin. La cuestión es eso, 43 muertos y 64 heridos. El 10 de febrero, otro operativo. En 5 grupos se hacen con otro operativo con los franceses. 5 grupos, 3 españoles y 2 franceses. Aviación, grupos mecanizados, pesados, tal, semipesados. Combates en el límite de la Saguía otra vez. Un muerto y un herido. Los M8 avanzan y hacen huir a los enemigos. Otro avance hacia el Meseid y otra huida enemiga. En el Wad el Hat, cerca de la desembocadura de la Saguía, combates y el enemigo se mete en cuevas, en el borde de la Saguía, y acertadamente la aviación con los Texan T6 lanzan cohetes que entran dentro justo de las cuevas. También suben los legionarios de la cuarta con Cedme y acaban con la resistencia enemiga. Al, men al menos 15 cadáveres enemigos encontrados, ¿no? Pero se supone que son mucho más los muertos enemigos. Luego, pues el resto de agrupaciones, de estas 5 agrupaciones, ¿no? Ven que el enemigo se retira de los puntos. El 11 hay combates de los franceses en Sidi Ahmed Larosi, con un lanzamiento francés de paracaidistas de una compañía. Otro lanzamiento paracaidistas español en el aeropuerto de la legendaria ciudad de Esmara. Llegan los franceses por tierra también. Varios depósitos de munición y de logística encontrados en los barridos tanto de los franceses y españoles. La zona norte y centro del Sáhara estaban limpias, ¿no? Eso era el 18 de febrero. Luego ya en el sur, a partir del 19 de febrero, va pasando lo mismo. El enemigo se diluye ante lo serio de las agrupaciones. Combate en Lask el 23 con 16 heridos españoles que aniquilan una posición. En esta posición hicieron una traición los moros porque salió uno a parlamentarles con la bandera blanca para que se rindieran porque estaban rodeados y cercados ya, sin agua. No se quisieron rendir, entonces se fue a por ellos. Se tuvo 16 heridos, pero bueno, se fue aniquilada. Todos murieron allí, todos los enemigos en Lask. El 24 hay otro asalto con 14 muertos, cadáveres enemigos y 5 muertos y 18 heridos propios. Y estos dos hechos últimos fueron hechos por el batallón de Cabrerizas, que era una unidad formada por gente con antecedentes delictivos o historial de violencia. Y este es el final de la guerra del Sáhara, ¿no? En el mayo del 59 Marruecos libera a 30 y pico prisioneros, ¿no? El 1 de abril del 58, reunión de los ministros de España y Marruecos
en que se acordó, no se sabe con qué contraprestación o con qué, se acordó la entrega de unos 38.000 kilómetros cuadrados, ¿no? O bueno, o 50.000 de los 400 o 500.000 kilómetros cuadrados, que es la zona de Tarfaya con Villavens, es lo que se llama el país Tecna, es la parte más alta del Sáhara, ¿no? En septiembre del 58, varios soldados españoles fallecen por minas de los guerrilleros por el Sáhara. En Sidi Ifni se hacen mejoras en las defensas, en el aeropuerto y en el puerto con un teleférico ahí impresionante, que lo hemos puesto ahí en las fotos. El 12 de octubre del 68, el gobierno español acordó la independencia de Guinea Ecuatorial, ¿no? Y también la cesión de Ifni a Marruecos. A finales del 74, serios combates entre tropas españolas y el Polisario, que es el Frente Popular para la Liberación de la Saguía, el Hamra y del Río de Oro, que tiene unos 650 miembros. Y hay un combate con el Polisario, especialmente en Tifariti, con 2 muertos, 9 heridos y 2 prisioneros enemigos, por un muerto español y 6 muertos de policía y 8 agentes heridos. Al menos 2 misiles SAM fueron lanzados contra aparatos españoles, quedando alcanzado un helicóptero. El 8 de junio del 75, una compañía marroquí con 40 hombres se rindió a una sección del cuarto tercio tras un incidente en Maves y tenían con ellos un misil tierra-aire SAM-7. El 22 de julio, otros 16 soldados marroquíes capturados. El 22 de septiembre, otro pelotón entero marroquí capturado. El 24 de junio, 6 muertos españoles en Land Rover con una mina. El 3 de agosto, otro muerto español en ataque al puesto de Hausa. En septiembre y octubre, varias minas con varios muertos y heridos. Un atentado contra un pesquero con 7 pesqueros muertos. El 5 de diciembre, España cedía el control del Sáhara a Marruecos y Mauritania, del 75. La resolución del 10 de diciembre del 75 de Naciones Unidas, que reconoce el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación. El Polisario hace guerrilla a Marruecos y Mauritania. En el 79, Mauritania abandona su parte y la ocupa Marruecos, sin ser reconocido por ningún país del mundo, ¿no? Entonces, un recuento que hace el general Casas de la Vega, el que dice que la operación del paso de Chera era necesaria, que no era necesaria porque no se consiguió. Y pues según él, las bajas españolas en Sidi y en Ifni y en Sáhara, en las dos campañas, 57-58, son 198 muertos, con 118 en el Ifni y 80 en el Sáhara. 80 desaparecidos, con 78 en el Ifni y 2 en el Sáhara. 574 heridos, con 350 en el Ifni y 224 en el Sáhara. Y, bueno, la zona aérea de Canarias resumió operaciones Ifni-Sáhara. Cargas de materiales lanzadas del aire, 20 toneladas. Materiales y víveres transportados, 900 toneladas. Heridos evacuados, 76. Lanzamientos en paracaídas, 31. Con 427 hombres lanzados en paracaídas. Misiones de bombardeo y ataque, 354. Bombas lanzadas, 2800. Cartuchos disparados, 43.000. Cohetes disparados, 222. Misiones de reconocimiento, 341. Destacamos, para el que quiera buscar estos aviones, Junkers Ju-52, Casa
2111 alias Pedro, Hispano Aviación HA-112 Buchón, North American T-6 Texan, helicóptero Sikorsky H-19, autoametralladora a cañón M8, transporte de personal M3A1, Jeep Wallis, camión blindado C-15 TA Triumph, camión ligero Dodge VC-51, como armas el CEDME A1, las alpargatas de Esparto, el subfusil Z-45, las alpargatas de cáñamo, el Astra, la pistola Astra 400, la pistola Astra 400 es un diseño netamente español derivado de la pistola Campo Giro de 1913. Alcanzaron estas pistolas una fama mundial, tantos que les vendieron 40 y tantas mil a los alemanes, a los chilenos y a turcos, a muchos, ¿no? Luego tenemos el famoso fusil FAO Oviedo, ametrallador de 7,92 milímetros, una de las mejores armas de la guerra. También estaba la ametralladora básica Alfa, morteros Valero y Ecija, lanzagranadas Instalaza modelo 58 en IFNI, granadas de mano Lafite y Breda y Po de fabricación española, medios anfibios, una LST, dos barcazas K y 19 LCM, dos cruceros, dos destructores y dos corbetas de la agrupación A, la agrupación B, dos cruceros, 4 destructores. La Marina Mercante cooperó con 4 buques o transportes. Para finalizar, hemos dicho el recuento del general Casas de la Vega, que va desde el 1 de junio del 57 al 30 de septiembre del 58, las bajas españolas, y pues el militar y tendrá acceso a más datos. Lo que pasa es que siempre pueden haber errores de algún tipo o de otro cuando hay una operatividad, se están haciendo operaciones y no se quedan todas las operaciones reflejadas, ¿no? O hay movimientos de tropa de un sitio a otro que no se queda reflejado y entonces se piensa que se ha perdido más gente. La cuestión es que las cifras oficiales son 198 muertos y 80 desaparecidos y 574 heridos, ¿no? Que ahí son las bajas españolas, ¿no? Pero supongo que también estarán incluidas policías indígenas, no lo sabemos. Aquí sí que las hemos estado mencionando. Las bajas del lado español, incluyendo policías indígenas, supongo que estarán incluidas aquí. Sin embargo, el recuento que hacemos de este libro, que es de el Ibn Sahara, breve historia, tenemos el recuento que hemos hecho de las cosas que se mencionan en este libro. 115 muertos españoles y de policía, 115 muertos y más 3 combates con ciertas bajas propias, que se sabe que hay ciertas bajas pero no se especifica cuántas, ¿no? 115 muertos en lo que son Ifni y Sáhara, frente a los 198 muertos y 80 desaparecidos que dice Casas de la Vega. Y luego el recuento de los bajas marroquíes que sabemos que hay son prácticamente unos 200 muertos marroquíes, ¿no? Recogidos en este libro, 200 muertos marroquíes, esos son los conocidos, los certificados. Pero es que además hay nada menos que 21 asaltos rechazados, 21 asaltos de importancia, algunos de ellos que son varios asaltos, no, serían más de 21 rechazados, aparte de los 200 muertos, aparte. Todo esto los muertos que ellos se hayan llevado consigo o que se hayan quedado ahí. Luego asaltos no vencidos, que han sido, los españoles han sido superados en el asalto 1 y el enemigo se retira o es superado en 2 asaltos de los españoles. Y además de estos 21
y dos más, 24 y 25, es las bajas enemigas en el combate del paso de Echera, ¿no? El desastre de Echera, pues ahí también se supone que tienen que haber habido bajas, ya que se empeñó dos o tres compañías en el combate entero, con tiro entre los dos, ¿no? O sea que, pues, fácilmente podemos estar hablando de que las bajas marroquíes son muy parecidas o más superiores, posiblemente más superiores, a las españolas. Y además hay que saber que ellos obligaban a tribus a entregar gente, y también obligaban a saltar. Vale, muchas gracias. El libro es de Carlos Canales y Miguel del Rey. Breve historia de la guerra del Ifni Sáhara, la última guerra española. Carlos Canales y Miguel del Rey.